Cordial saludo y bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje, espacio de transferencia de conocimiento, como lo es Confies, su canal de confianza, consultoría empresarial especializada directamente en la funcionalidad de la aplicación de la gerencia financiera como una herramienta y un instrumento estratégico que acompaña a la gestión eficiente y la calidad en la toma de decisiones organizacionales. Preciso porque acompaña, en cierta medida, todo lo que son esas formas coherentes y elocuentes en las que las empresas siempre van a estar dinamizando la gestión eficiente en la toma de decisiones. Toma de decisiones que van desde la operación, desde la financiación y desde la inversión. Pero que asimismo estos tres elementos deben de cubrir y gestionar el riesgo organizacional, pero además de ello, el riesgo financiero. El riesgo financiero trae consigo, de manera implícita, inmersa, la rentabilidad, la liquidez y el nivel de endeudamiento. Y un nivel de endeudamiento que se asocia directamente sobre las tasas de interés que pagamos sobre la atención a la deuda, corto y largo plazo. Es por eso que este espacio del día de hoy nos invita directamente a desarrollar un ejercicio aplicado de la gestión basada en valor, pero un ejercicio aplicado que vamos a desarrollar sobre esos estados financieros que hemos venido trabajando en los diferentes momentos de esta creación de contenido para ustedes. Ustedes, jóvenes estudiantes, jóvenes emprendedores, empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Vamos a empezar entonces a compartir nuestro Excel, donde se concentra la información financiera relevante que hemos venido analizando desde la aplicación de los análisis de aplicación de los indicadores financieros aplicados, avanzados, desde el análisis estructural, desde esta posición de tendencias y comportamientos de la organización, pero además de ello, toda la visión estratégica asociada a los indicadores de valor, EBITDA, margen EBITDA, eh, productividad del capital de trabajo neto operativo, palanca de crecimiento, posteriormente a ello, la productividad de la propia planta de equipo y además el apalancamiento financiero, los niveles de apalancamiento financiero que se han podido aplicar. Además de que ya hemos incluso tenido la oportunidad de hacer algunas proyecciones financieras que nos han dado lugar a dar una interpretación de que esta compañía tuviese que crecer alrededor de un 53% en términos promedios en una proyección de 5 años para poder alcanzar un nivel óptimo de la utilización de la eficiencia y de la capacidad instalada que tiene ahora, incluso vinculada a sus niveles de cambio sobre los niveles de inversión que debería hacer para los próximos 5 años, debería de crecer hasta un 53 más o menos, 53,18% en promedio para poder encontrar un valor presente neto positivo, una TIR que cumpla con las expectativas de la cobertura sobre el pago de los costos de financiación y asimismo que genere unos índices de rentabilidad que sean factibles y favorables para la organización. En ese orden de ideas, vamos a estar analizando la aplicación eficiente de lo que son los inductores por gestión basada en valor. Es decir, vamos a aplicar el componente del EVA, valor económico agregado. Si bien entonces aquí podemos ver, está toda la información financiera establecida que hemos venido analizando, el estado de situación financiera consolidado, desde su análisis vertical, el análisis horizontal por variación absoluta, el análisis horizontal por variación relativa y los estados de la situación financiera proyectados dada la dispersión asociada al crecimiento promedio de la proyección de sus activos que garantizan la sostenibilidad operativa de la organización en el largo plazo, así como la dispersión de sus diferentes elementos en cuanto a la composición del activo corriente y no corriente, para entender en cierta medida cómo desde una base neutral podríamos realizar escenarios de análisis de expectativas sobre crecimiento en los 5 próximos años venideros. En ese orden de ideas, vamos entonces
a concentrarnos. Aquí de igual manera está el estado de resultados. Estoy mostrándolo pues, como para que quede allí en marco la evidencia de nuestro ejercicio. Estado de resultados integral, análisis vertical igual en sus proporciones, absoluta, relativa y proyecciones integrales de los resultados de la organización. Flujos de efectivo, indicadores financieros, que aquí incluso tenemos la proyección que habíamos hecho anteriormente. Todos los ejercicios han quedado allí, digamos, como estacionales dentro del archivo de Excel para que podamos tener la evidencia de cómo hemos venido trabajando. Los indicadores financieros avanzados y los inductores de valor. Aquí es donde vamos a aplicar directamente el cálculo del EVA, que es el valor económico agregado. Valor económico agregado en las empresas. Vamos a ver si bajo el ejercicio que ha venido desarrollando esta organización, incluso con sus 5 años en proyección, nos muestra la posibilidad de identificar factores crecientes en la forma en cómo viene operando y tomando las decisiones corporativas a través de no solo los 11 años que ya hemos podido analizar, sino como de manera prospectiva la base neutral de proyecciones nos muestra que puede tener escenarios de factibilidad o no factibilidad en generación de valor. Vamos entonces. El EVA contempla directamente ese resultado asociado directamente a el NOPAT, un NOPAT que aplica una diferencia directa contra el WACC que aplica el factor de los capitales invertidos, ¿cierto? Capital invertido. En nuestra sesión de contexto teórico sobre la gestión basada en valor, les compartía que vamos a desarrollar un ejercicio y es este, para poder entender la dinámica de aplicación sobre el análisis de los activos totales, porque son esos capitales invertidos para dar la sostenibilidad operativa de un tiempo pasado en el análisis estructural y el análisis de los indicadores financieros avanzados, además de los inductores de valor o indicadores de valor. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, esa comparación del EVA la vamos a hacer contra el activo total para poder tener ese concepto de diferenciación aplicada sobre el componente de agregar valor corporativo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá, vamos a empezar a desarrollar directamente la ecuación. ¿Qué corresponde al NOPAD? El NOPAD es la utilidad operacional después de atender impuestos, pero sin considerar los gastos financieros, es decir, que obviamos el escudo fiscal. ¿De acuerdo? Para saber cuál es ese resultado implícito de cuál es la eficiencia en la administración de los recursos provenientes de financiación por acreedores financieros, crédito bancario, y cómo esto nos arroja resultados de construcción o resultados asociados a destrucción de valor. Si no tenemos en cuenta el financiamiento por deuda, por costos en intereses, pues estaríamos obviando el escudo fiscal y por lo tanto estaríamos eh, entendiendo si se está aplicando de manera eficiente la deuda al crecimiento económico productivo de la organización y por tanto generar valor agregado. Entonces vamos a encontrar esa relación. ¿Dónde encontramos la utilidad operacional? La utilidad operacional la vamos a encontrar en el estado de resultados. En el estado de resultados nos vamos a ir directamente por esa utilidad operacional desde el año 2014. Y a este le vamos a disminuir el valor por impuestos y el valor por impuestos lo tenemos aquí calculado directamente en nuestro estado de resultados integral. 18.785 millones pagó por impuestos de renta relacionados con componentes que pueden ser reclasificados en esta organización. Ahora, como está en un escenario negativo, voy a relacionar directamente, como ya tengo el factor menos aplicado, le voy a aplicar el más para que sea simplemente una suma de diferencias o puedo simplemente aplicarle el menos, el valor absoluto de ese valor por impuestos y tengo el valor del NOPAT. Ahí está, ¿cierto?
El valor del NOPAD corresponde directamente a 2.512.301 millones de pesos. Recordemos que la información financiera de esta organización está expresada en millones de pesos. Es decir, el último número que leo dentro del análisis de la información financiera o la lectura de los datos económicos, siempre leo el millón como final. Y tengo en cuenta la consideración de las separaciones de miles para hacer la conversión de la lectura de los datos que estoy abordando. Entonces, 2.512.301 millones de pesos. No podría llamarlo 2.512.301.000. No, porque entonces el resultado sería en miles. O la información estaría concentrada en miles. Por eso hago esa salvedad. Ahora, esto posteriormente lo vamos a restar directamente. Recordemos que ese NOPAD es la diferencia entre el beneficio generado en la operación, luego atender los impuestos, por eso es que le aplicamos la diferencia. Y aquí le vamos a disminuir nuevamente el valor que se da directamente por la generación de la diferencia entre el WACC y el capital invertido. Ahora, en ese mismo orden de ideas, yo quisiera revisar aquí de manera previa si quizás pueda existir algún error asociado en la proporción de la ecuación. Sin embargo, me doy cuenta que no, está bien constituida, porque el capital invertido estamos hablando de unidades monetarias convertidas directamente en activos totales. Entonces vamos a restar el WACC, aquí lo tenemos, para el año 2014, que ya está calculado, y ese WACC lo vamos a multiplicar directamente por el valor del activo que lo encuentro en el estado de la situación financiera. Total activo. Recordemos que este activo está ajustado directamente por saldos débitos de cuentas regulatorias diferidas. Entonces no podemos colocar este total de activos, sino que debemos de colocar este de acá abajo. Vamos a relacionarlo. Ahí está. El 33. Cerramos y vamos a darle Enter. En este orden de ideas me dio un valor positivo. ¿Qué quiere decir ese valor positivo? Es mayor a cero y de acuerdo a los niveles de endeudamiento que estaba acudiendo directamente a esta organización para el año 2014, generó valor, creó valor con base en las decisiones de inversión. Recordemos que una empresa altamente líquida para el año 2014, si bien no tenía una muy buena disposición sobre la gestión eficiente de la designación de los recursos de capital en excedentes para inversiones de cobertura de riesgos o incluso inversiones en activos fijos, en activos intangibles, es decir, activos financieros que pudieran ser líquidos en el corto plazo de manera acelerada. Si esos recursos no se estaban disponiendo, tampoco se estaban asignando directamente por la asignación en el mantenimiento o fortalecimiento de la creación amplia sobre la propia planta de equipo para la prestación y la sostenibilidad de sus servicios, ¿cierto? Pero esto implica que incluso sobre esos niveles de deuda que tenía directamente para ese año en específico, generaba valor. 1.384.589 millones. Ahora, como esto es una ecuación que ya acabamos de construir, la vamos a desplazar hacia la derecha. ¿Creó valor? Sí, menor valor que el año inmediatamente anterior, pero recuerden que crecemos con base en el año inmediatamente anterior. Hace una proporción de que crece aquí en el 2026, crea valor, pero en una muy mínima proporción, son 23.035 millones de pesos, con base en cómo venía agregando valor en otras instancias. Eso quiere decir que en ese 2016 hubo una situación bastante coyuntural sobre la reconfiguración en la forma en cómo asignaba directamente las decisiones de apalancamiento en la operación y fortalecimiento sobre sus niveles operativos y productivos, y en cuanto tenía respuesta incluso de la forma en cómo estaba vendiendo y generaba valor para la organización, cubriendo directamente los costos de financiación. Entonces ahí está. Una oportunidad de mejora importante que para el 2017 se da como resultado. Para el año 2018 también genera valor. Para el 2019 genera aún mucho más valor. 2020 sigue generando valor. 2021 aún más. 2022 mucho más. 2023 baja en grandes proporciones. Más probable es que hayan tomado decisiones de inversión sobre la propia planta de equipo, que eso lo podemos convalidar directamente en nuestros indicadores financieros. Vamos a mirar. Pasa de 0.37 a 0.43. Eso quiere decir que
hay una reposición importante en temas de activos para la sostenibilidad operativa. Es esa conexión incluso transversal que siempre les he mencionado en varios capítulos. Debemos de analizar la información de manera holística, de manera, digamos, interdisciplinar, porque no pueden ser información aislada en términos de análisis, tiene que ser conjunto. Y así, pues obviamente tener la mejor disposición y capacidad de la lectura de la información. Para el 2024 vuelve y crece en valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía en los 11 años de evaluación financiera ha tenido una gran oportunidad sobre la construcción de valor permanente, valor económico agregado. Es decir, hay una correcta administración de la deuda que se establece para el funcionamiento y financiación de las operaciones y cómo reconfigura de manera permanente la atención de las obligaciones en el corto y largo plazo. Es decir, que es una organización que en cierta medida, si bien tiene oportunidades de mejora sobre la gestión eficiente de los recursos de capital que se disponen por excedentes de liquidez, pues se pueda buscar una mejor dinamización de la asignación de esos recursos, buscando que sean crecientes en mayor instancia. Es decir, incluso vamos a poder aquí evaluar esa relación de proporcionalidad sobre los inductores proyectados. Es decir, que nos vamos a dar la oportunidad aquí de evaluar si se cumple la relación asociada a esos principios que nos dice directamente cómo se comporta la relación de los indicadores. Listo, entonces vamos a darle una copia sobre este escenario y vamos a restablecer las condiciones de la información. Los datos sobre los estados de resultados proyectados se encuentran en la columna CE y en el estado de la situación financiera se encuentran directamente, vamos acá, este WAC se encuentra dentro de esta plataforma, entonces no la tenemos que cambiar, y en el estado de la situación financiera se encuentra en CB, los escenarios de la proyección. Es decir, me estoy ubicando de manera espacial. Vamos a confirmar. En la forma espacial me doy cuenta de que sí, se ve en el estado de situación financiera y en el estado de resultados integral, vamos acá, C. Listo, entonces a cambiar la posición me permite tener la posibilidad de establecer los cambios específicos sobre esa dinámica de las proyecciones en este elemento de valor económico agregado. Ahora, como ya habíamos hecho el análisis sobre la evaluación de los proyectos y la aplicación de los modelos de evaluación de proyectos de inversión, BPN, tasa interna de retorno, y lo que es correspondiente directamente a los índices de rentabilidad, si esta compañía llegase a darse la oportunidad de crecer en términos promedio, aquí lo vamos a volver a revisar, flujo de efectivo, vamos a mirar las condiciones de proyección, que tenemos abajo, y vamos a mirar los niveles de crecimiento sobre los niveles de venta para poder tener este BPN positivo y un IR del 1.01. Un IR del 6.39 que supera incluso las expectativas asociadas a el costo por medio ponderado de capital. Entonces tenemos aquí el total de los ingresos y este total de los ingresos me está diciendo que está creciendo un 39%. 39% en un periodo de 5 años en términos promedio, de donde la base parte directamente en una variación relativa promedio de 13,82%. Es decir, que si tomamos este 39% más el 13,89%, estaríamos creciendo alrededor de un 51% en términos mal calculados, ¿cierto? Así de una manera, digamos, como muy rápida. Entonces, un crecimiento en 5 años de la planta en un 51% implica que esos inductores de valor me da que el valor económico agregado pudiese tener en unas estancias de proyección futura de generación de valor de 7.195.583 pesos. Pero vamos a ver cómo se comporta en el resto de los años. Se vuelve creciente, ya no está presente en una convección asociada a la desaceleración de la participación de sus mercados, sino que empiezo a buscar criterios de eficiencia en los que los índices de productividad de la propiedad en planta de equipo me permite tener relaciones superiores a 1. Es decir, que logro satisfacer las necesidades de poder atender las demandas crecientes del mercado, generando mayores aplicaciones o ampliación sobre la capacidad productiva de la organización. Y asimismo, incluso en la rotación de los activos, logro tener una proporción de tener la posibilidad de estar lo más cercano a 1 para reponer toda la funcionalidad operativa dada
la demanda de la productividad de la propia planta de equipo. Es decir, estos inductores de valor hacen que a través de la evaluación del EVA, el valor económico agregado, me permita conocer cuándo la compañía generó valor, más o menos, pero genera valor, porque si bien aquí en 2016, 23.035 millones de pesos en comparación con los billones de pesos de los demás años que generaba, quiere decir que la compañía sigue tomando buenas decisiones, pero todavía tiene oportunidades de mejora en cuanto a las alternativas de la gestión operacional, de la eficiencia sobre los costos y los gastos de funcionamiento. Es así, de esa manera, como este capítulo asociado a la aplicación directamente de la gestión gerencial financiera desde la generación de valor y con el indicador económico EVA, valor económico agregado, nos damos cuenta cuando generalmente las empresas construyen o destruyen valor. Y en esta oportunidad nos damos a la oportunidad de conocer de que si bien hay oportunidades de mejoramiento dentro de la gestión operativa, la organización siempre ha construido valor en un horizonte de evaluación de tiempo de 11 años sobre sus estados financieros y 5 años de proyecciones financieras y económicas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.